¿Es el Evangelio para contender? Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os quiero hablar de una frase pues que muchos cristianos de todas las denominaciones usan, ¿no? Y bueno, a pesar de que no es una frase bíblica, ¿no? Pero la usan mucho con mucha autoridad, ¿no? Como si fuera cierta, ¿no? Y muchos la utilizan y se dan ellos de ser muy amorosos, muy espirituales, ¿no? Cuando dicen, no, el Evangelio no es para contender, la palabra de Dios no es para pelearse, ¿no? Pero esto es cierto, esto bíblico, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Fijaros, yo siempre que me dicen esto, ¿no? Me enfado, ¿por qué? Porque cuando vemos a los profetas, al mismo Jesús y a los apóstoles, cómo defendían la sana doctrina, ¿no? Pues me enfado por eso, ¿no? Porque esta palabra, ¿no? Es totalmente antibíblica y muestra, primero, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de lo que decían los profetas, el Señor Jesús y los apóstoles, y muestra también muy poca falta de amor por el Señor y por su iglesia. ¿Por qué? Mira, muestra ignorancia primeramente porque, por ejemplo, vemos cómo los apóstoles, el mismo Pablo, ¿no? El mismo Pablo, que todos hemos leído sus cartas, etcétera, cuando le habla, por ejemplo, a los Gálatas, ¿no? A la iglesia de Galacia, ¿no? Una iglesia donde los judaizantes, ¿no? Que eran pues cristianos que conservaban o querían conservar muchos ritos judíos como la circuncisión, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, los reprende, ¿no? Como diciendo, tened cuidado de esos judaizantes, ¿no? Porque habiendo entrado a Dios por la gracia, ahora vais a acabar en la ley. Ahora corríais bien, pero ¿quién os ha estorbado, no? Y luego le dice Pablo a los Gálatas, dice, ay de esos que os perturban. Ojalá no solamente se cortaran el prepucio, ¿no? Es decir, hablándole de la circuncisión, ojalá que no solamente se cortaran el prepucio, sino que se castraran por completo. Fijaros qué duro es Pablo, ¿no? Las palabras que les dice, ¿no? También vemos como Juan en sus cartas, ¿no? En primera y en segunda de Juan, ¿no? Habla acerca de los gnósticos, ¿no? Gente que una secta dentro del cristianismo, ¿no? Pues que decía que Dios no se podía haber hecho hombre, no se podía haber hecho carne, ¿no? Y Juan también lo reprende, ¿no? San Judas Tadeo, ¿no? Una cartita muy pequeña que hay en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, hermano, os exhorto para que contendáis ardientemente por la fe dada a los santos. Esto no significa que un cristiano para defender la sana doctrina tome la espada y se ponga a matar como muchos en la Edad Media han hecho, no. Pero un cristiano sí debe con la palabra de Dios, con la sana doctrina, con las escrituras, debe combatir las herejías, los errores, porque ya os he dicho, para mí el ejemplo más claro son las cartas de Pablo, cómo Pablo corrige la herejía y cómo ataca a todos los herejes, ¿no? Juan, en su segunda carta, el apóstol Judas en su carta dice, contender, luchar ardientemente por la fe dada a los santos, porque han entrado muchos encubiertamente entre vosotros, que están perturbando, manipulando la palabra de Dios y la sana doctrina, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo también le dice que cuide la sana doctrina, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos, es decir, de las enseñanzas falsas. Jesús le dice también en un momento que está predicando, dice, ay de vosotros, que este pueblo que con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandamientos de hombres como si fueran de Dios, ¿no? El Señor diciendo, esta gente está enseñando mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Es decir, el Señor ahí denunciando las tonterías que se inventaban los fariseos y por lo tanto hoy también nosotros debemos, un cristiano que ama al Señor, ama la verdad y ama su palabra, debe defender la verdad del Señor, la verdad de la Escritura, no la verdad que a mí me parezca, sino lo que está escrito. A mí siempre que defiendo una doctrina me gusta defenderla con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que el Evangelio no es para contender es mostrar ignorancia, porque ya he dicho, los profetas, el mismo Señor Jesús y los apóstoles contendieron por la fe dada a los santos, contendieron por la sana doctrina. En segundo lugar, esto muestra muy poco amor por Dios y por la iglesia. Por Dios, ¿por qué? Porque la gente que suele decir esto, no, el Evangelio no es para contender.
pues muestra muy poco amor por Dios y mucho amor por el mundo, ¿no? Ellos, no, Dios es amor, el Evangelio no es para contender. Muestran muy poco a Dios, muy poco amor por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú conoces la palabra de Dios, lo que está escrito, y tú ves que están distorsionando su mensaje, su palabra, a ti lo que te debería es producir eso un celo santo, ¿no? Decir, no, eso es mentira, eso es mentira. Estáis poniendo palabras en la boca de Dios que son mentiras. Dios no dijo esto, Dios no dijo esto, y sus santos apóstoles no dijeron esto. Entonces, una persona que vea cómo se tuerce, cómo se manipula la palabra de Dios, cómo se roba a los hijos de Dios, debería de hervirle la sangre. Pero claro, hay gente que ya os he dicho, ni ama a la iglesia, ni ama a Dios, ¿no? Entonces, para mí, decir que el Evangelio no es para contender muestra ignorancia, muestra poco amor por Dios y por su mensaje y por su palabra, ¿no? Y muestra mucho amor por el mundo, ¿no? Porque queda muy bonito decir, no, el Evangelio no es para contender. Y tú quedas muy bien, ¿no? Tú quedas muy bien, que quedas bien con la mayoría de la gente, ¿no? Pero quedas mal con Dios, ¿no? Y el Señor dice, buscar la amistad de Dios, no la amistad de los hombres, ¿no? El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, ¿no? Así que cuidado, amigos. Y luego, por último, esto muestra poco amor por la iglesia, ¿no? Una persona, por ejemplo, cuando discute diferentes doctrinas, que te dice, no, el Evangelio no es para contender, también muestra poco amor por las almas, ¿no? Porque le importa muy poco que las almas sean engañadas y que se vayan al infierno, ¿no? Les da igual, ¿no? Que estén siguiendo, bueno, si estos quieren creer que Jesucristo no es el Señor, pues que lo crean, no pasa nada. Si ellos creen que está bien pedir el diezmo y meter miedo a la gente, bueno, pues que lo crean, no pasa nada. Si ellos creen que Dios es trino, no pasa nada, ¿no? Y le da igual que la gente se condene, ¿sabes?, por creer todas esas mentiras, ¿no? Entonces, por favor, no vais de todo, sobre todo este mensaje va a los que os vais de espirituales, de ser muy amorosos con el rollo con la palabra, no, el Evangelio no es para contendernos. Sois los menos espirituales, los más ignorantes y los que menos amor por Dios y por la iglesia tenéis. Si amarais a Dios, defenderíais su palabra, defenderíais la sana doctrina. Si amarais a la iglesia de Cristo, los defenderíais de los lobos rapaces que les roban, que lo oprimen, que lo humillan, que lo esclavizan. Pero como no amáis ni a Dios ni a la iglesia, os gusta decir esta frase antibíblica y absurda de el Evangelio no es para contender. Dios os bendiga en el nombre de Jesús, amigos. Y recuerda, hay que defender la sana doctrina. Y como dijo el apóstol Judas en su carta, contender ardientemente por la fe dada a los santos. Dios bendiga en el nombre de Jesús y hasta luego.